Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayan a tierras de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. 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 Escuchamos hoy en el Evangelio de San Mateo que Jesús se compadecía de las personas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Parece ser que las cosas de este tiempo no han cambiado mucho respecto a ese tiempo, porque también ahorita ya muchas personas se sienten verdaderamente extenuadas, cansadas de luchar, cansadas de buscar. A veces es por el matrimonio, a veces son los hijos, a veces es la propia familia, pero hay muchos que han buscado, le han echado ganas y ya se cansaron de luchar. No se ven resultados, ya están cansados de luchar. Y a otros, a pesar de estar rodeados de tanta gente, están sufriendo de soledad y están sufriendo abandono. Parece que están las mismas circunstancias de hace 2000 años en el tiempo de Jesús. La voluntad de Dios es que seamos felices, pero no somos felices, no como Dios quiere que seamos felices. Tenemos ciertas alegrías en este mundo, pero no somos felices. El amor de Dios es tan grande que a pesar de que nosotros no hemos correspondido al amor de Dios, el Señor dejó en su iglesia la autoridad para curar enfermos, para resucitar muertos, para limpiar leprosos y expulsar demonios. Es decir, nos dejó en la iglesia, en su iglesia, nos dejó el antídoto contra todo lo que nos hace sufrir. Nos dejó el antídoto, tenemos todo para combatir lo que nos hace sufrir. Pero seguimos sufriendo. El asunto es que vemos mucho sufrimiento en el mundo, vemos mucho sufrimiento en las familias, vemos muchos sufrimientos, ya ven, se habla otra vez de un virus por ahí y mucha gente tiembla cuando piensa en las pandemias, en todas esas muertes que hay en los hospitales, pero Jesús dejó en su iglesia autoridad para sanar enfermos. Y muchos actúan como si Dios no pudiera hacer nada,
como si Dios no pudiera hacer nada. Muchos están actuando y él sanó muchos enfermos. Cuando se acercó a la suegra de Pedro, solamente le tomó la mano, reprendió a la enfermedad y ella se levantó inmediatamente a servir. Y no fue la única que sanó a muchas personas el Señor, y ese poder de sanar se lo dejó en la iglesia, esa autoridad para hacerlo, Jesús lo ha dejado en su iglesia. Y sin embargo, nosotros temblamos ante las enfermedades como si Dios no pudiera hacer nada. No importa que haya sanado una persona, de todos modos, si nos enfermamos, actuamos como si Dios no pudiera hacer nada. Jesús dio a su iglesia la autoridad para resucitar muertos. Es que hay muchas personas que están como muertos en vida, ya lo que llevan no es vida. Algunos por los vicios, y han querido salir de los vicios, pero no han podido. Se esfuerzan, pero no salen de muchos vicios. Otros traen problemas de depresiones y no pueden salir de la tristeza en la que se encuentran. Otros sufren soledad, se sienten solos, no importa cuánta gente haya a su alrededor, se sienten solos. Muchos ya con las heridas del alma, con recuerdos dolorosos. La pregunta es, ¿por qué siguen enfermos de esto? ¿Por qué siguen enfermos si el Señor, el Espíritu Santo, a través de nosotros ya los debería de haber sanado, ya los debería de haber resucitado, ya los debió de haber sacado de esa situación de muerte? De una manera tan sencilla como lo hacía Jesús, con un abrazo. Dios pide utilizarte a ti para que a través de un abrazo tuyo, Él comunicar todo lo que quiera comunicar. Claro, si estuvieras lleno del Espíritu Santo, porque si no estás lleno del Espíritu Santo, nadie da lo que no tiene. Pero si estuviéramos llenos del Espíritu Santo, con un abrazo, con una mirada, hay muchas personas que tenían la intención de quitarse la vida y con una mirada de una persona recibieron la gracia de no hacerlo y en ese momento se arrepintieron. Con una mirada, con una sonrisa, a veces, una sonrisa, decía un testimonio, un señor estaba a punto de aventarse de un río, pero vio que venía una persona y pues no quería que lo viera nadie. Cuando se va pasando, era una mujer, va pasando, lo mira y le sonríe. Solo porque le sonrió, no se quitó la vida. Porque la sonrisa tiene ese poder, no, pero cuando Dios actúa a través de nosotros, sí, sí. Es muy importante, por eso a veces incluso la sonrisa, aunque estemos chimuelos, es muy importante en ocasiones así la sonrisa. Tal vez el Señor ya hubiera sacado a esas personas de la situación de muerte, sentir que la vida no vale la pena vivirla con oración. Y no estamos viendo que sucedan ahorita estas cosas. Jesús le dio autoridad a la iglesia para limpiar a los leprosos. Pero acuérdense que hay dos tipos de lepra, la lepra del cuerpo y la lepra del alma. La lepra del alma, esa es más peligrosa porque la lepra del cuerpo no te puede mandar al infierno, pero la lepra del alma sí te puede mandar al infierno. Esa va matando lentamente a través de angustias, ansiedades, desesperación, miedos irracionales, terror, un desánimo de la vida. Todo eso que da muerte, que es lepra porque te va quitando la vida poco a poco. Pero el Señor nos dio la potestad para limpiar la lepra, para limpiar a los leprosos. Jesús dejó en su iglesia la autoridad para perdonar pecados. Si después del bautismo nosotros llegamos, con el bautismo se perdona todo. Hace unos días tuve un bautismo y se bautizaron personas de más de 50 años, ¿verdad? Y de esas personas quedó borrado todos sus pecados desde el primero que haya cometido hasta el último. Los que hayan sido cometidos, no los que van a ser cometidos. Nada más se perdonan todos los que hasta ese momento se hayan cometido. Todo queda perdonado, pero después ya no. Después es necesario que se arrepiente y es necesario que se confiese. ¿Cuántos pecados se necesitan para irse al infierno? ¿Caer en cuántos pecados? En uno solo, mis hijos.
un solo pecado mortal y la persona se condena si se muere con ese pecado mortal. Uno solo, no necesitan tener 20, ni 100, ni 10,000, un solo pecado mortal. Pero Jesús, conociéndonos a nosotros, nuestras debilidades, dejó en su iglesia la autoridad para perdonar los pecados. Por eso el sacerdote, cuando te da la absolución, te reconcilia con Dios. Te reconcilia con Dios. A la iglesia también se le dejó la autoridad para expulsar demonios. Todo lo que necesitamos está en la iglesia, pero se lo dejó a la iglesia. No es que lo pidas directamente esto para ti, es que esto se lo dejó a la iglesia. De esto debería de estar lleno la iglesia, de esto debería de estar lleno. Vean cuánto tenemos de parte de Dios y no somos felices. ¿Por qué no somos felices? Porque estamos viviendo nuestra vida a nuestra manera, no a la manera de Dios. Y la vida, para que funcione, tiene que ser a la manera de Dios. Y le pueden echar ganas a querer ser felices a su manera, pero pues van a tener alegrías. Claro que sí van a tener algunas alegrías grandes tal vez, pero momentáneas nada más. Momentáneas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Jesús fue muy claro. Jesús dice, la cosecha es mucha y los trabajadores flojos. Ah, no, era pocos. Pero también son flojos, ¿verdad? La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Dice Jesús, pidan al dueño de la mies que les envíe trabajadores. Pidan, fíjense el verbo. Esa es la parte que nos toca a nosotros. ¿Quién ha pedido trabajadores? ¿Quién le ha pedido a Dios Padre trabajadores? Y no se está refiriendo a los sacerdotes nada más. No se está refiriendo a los sacerdotes. Los dones del Espíritu Santo son para todos los bautizados, no nada más son para los sacerdotes. Hay personas que el Señor les ha concedido el Espíritu Santo el don de consejo. Y hasta papas, cardenales y obispos han ido con esas personas que no son ni sacerdotes, ni religiosos, ni religiosas, son bautizados y con eso recibieron el don y han ido a preguntarles, a consultarles, porque tienen el don del consejo, el don de la sabiduría para que les ayude a entender su situación, su vida. De esto la iglesia debería de estar llena, llena de dones, llena de carismas, pero no lo tiene la iglesia ahorita. No tiene la iglesia esto. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos pedido al Señor que envíe trabajadores a su mies. No le hemos pedido. Si nosotros hiciéramos esta petición, el Señor podría ir haciendo su obra. Y sería maravilloso porque empezaría a encender corazones. Empezaría a encender corazones en el verdadero amor. No en el pasional, ese de que estoy contigo porque me gustas, porque te quiero, porque es una familia. Eso es momentáneo, eso es temporal. Eso se va a quedar aquí en la tierra. El amor verdadero es el de Dios. Es para el que hemos sido creados. Nosotros no hemos sido creados para el amor del ser humano, sino el matrimonio sería suficiente y nosotros no tendríamos que ser célibes, los sacerdotes, porque necesitaríamos de ese amor. Pero no, hemos sido creados para el amor de Dios. Es para el que hemos sido creados. Si nosotros hiciéramos esta petición, entonces el Señor podría ir encendiendo corazones, regalando sus dones y sus carismas a manos llenas, porque Dios es sumamente generoso, sumamente generoso. Los cobardes se llenarían de valor, los que no se atreven a hablar empezarían a hablar, imagínense, personas con el don de consejo que pudieran ir ustedes a consultar, sabiendo que lo que digan es algo que viene de Dios y te va a llevar a Dios. Imagínense nada más eso, que tuviéramos, si pidiéramos esto, Dios podría encender los corazones tibios y darles la fortaleza de lo que tuvieron los mártires.
seríamos eficaces para la salvación de nosotros y para la salvación de los que nos rodean. Pero ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Se enferma alguien y ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo primero que buscan? Un simi, un hospital, un doctor. Y Dios queda fuera. Es la última opción. Cuando ya no se puede hacer más desde el punto de vista de la ciencia, entonces algunos recurren a Dios, pero Dios es el último al que se recurre. Es el último al que nosotros buscamos en estos momentos difíciles. Pero para que seamos eficaces en todo esto que Jesús dejó en su iglesia, todo eso lo vamos a recibir, no una sola persona. Porque no se trata, nuestro buen Dios nunca ha hecho rambos espirituales, sino que todos vamos a ir recibiendo unos una cosa y otros otra cosa, se van complementando los dones que uno recibe con el que recibe el otro, y así nuestro buen Dios va enriqueciendo a la iglesia, respondiendo al mundo, pero especialmente a aquellos que han creído en él. Entonces, repito, seríamos eficaces en nuestra propia salvación y en la salvación de los que nos rodean. Pero esto es por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, ¿qué somos? Nada. A ver, después de que Jesús muere, resucita, sube al cielo. Los apóstoles lo vieron muerto, los apóstoles lo vieron resucitado, los apóstoles lo vieron subiendo al cielo. ¿Y qué hicieron? Encerrarse por miedo a que les hicieran algo. Si no ha venido el Espíritu Santo, ¿qué es lo que serían los apóstoles? Lo mismo que siempre habían sido. Pero cuando llega Pentecostés, la fiesta, cuando llega el Espíritu Santo, en esa fiesta de Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo, transforma esos corazones de miedosos a valientes, de ignorantes a sabios. Entonces podían enfrentar a cualquiera, a los que eran doctores de la ley, a los fariseos, a todos les podían hablar con entera claridad. ¿Pero por qué? Porque tenían este don. El Espíritu Santo les había regalado esos dones. Sin el Espíritu Santo somos nada nosotros. Por eso en muchas iglesias no se ven milagros, no se ve nada. ¿Por qué? Porque no ha sido enviado nadie a hacer eso. No ha sido enviado nadie. Nosotros necesitamos pedirle al Señor, a Dios Padre, manda trabajadores a la viña. Esta es la viña del Señor. Manda trabajadores. Necesitamos pedirlo. Necesitamos disponernos a recibir el Espíritu Santo y los dones que nos quiera dar el Espíritu Santo. Necesitamos disponernos para ser instrumentos en las manos de Dios, para que Dios haga lo que Él quiera hacer, cuando Él lo quiera y como Él lo quiera. Necesitamos prepararnos, disponernos para eso. Disponernos para eso. Sin el Espíritu Santo, nada vamos a poder. Por eso, si nos vamos al tiempo de la última cena, al momento de la última cena, Jesús se levanta y lava los pies a sus apóstoles. Después les dijo unas palabras importantísimas para todos nosotros. Yo sé a quienes he llamado. Yo sé a quienes he escogido. ¿Esto qué significa? Que el Señor sabe que nosotros no tenemos la capacidad ni las fuerzas para hacer lo que nos pide. Él sabe a quién ha llamado. Por eso nadie puede decir yo no puedo. Él ya sabe quién eres. Es que yo soy muy pecador. Es que Él ya sabía desde que te llamó. No te llamó porque fueras una persona buena. Te llamó porque Él es bueno. Él te llamó porque Él es bueno. Entonces, Él sabe que nosotros no tenemos la capacidad ni la fuerza para realizar el apostolado que Él nos pide. Él lo sabe. Pero nuestro buen Dios no confía en lo que nosotros podemos hacer. Confía en lo que Él puede hacer si nosotros nos llenamos de Él.
lo que Él puede hacer a través de nosotros si nosotros nos llenamos de Él. Si nosotros no nos llenamos de Dios, tenemos que rascarnos con nuestras uñas. Tenemos que ver todos los medios humanos y los medios humanos son ineficaces. Son ineficaces. Los modos divinos es lo que es eterno, estable, duradero. Lo humano nunca lo ha sido, porque todo lo humano pasa. Todo lo humano pasa. Entonces nuestro buen Dios ya sabe quién somos. Él sabía quiénes somos, sabía lo débiles que somos, sabía lo pecadores que somos, y sin embargo, Él ha querido llamarnos a nosotros porque Él sabe lo que Él puede hacer a través de nosotros si lo dejamos entrar a nuestro corazón. Eso ya es un acto de libertad. Es un acto de libertad aceptar esta voluntad de Dios en nosotros o no aceptarla. Por eso, ¿qué les invitaría a que trabajemos en esta semana? Pedir al Señor que envíe trabajadores. ¿Por qué pedirle que envíe trabajadores? Porque cuando Dios le dice a alguien, haz esto, le da los elementos para que lo haga. Es como si yo le digo a una persona, quiero que hagas una zanja aquí. Aquí están las llaves del tractor, hazla. No es hazla como puedas. Dios nunca le ha dicho a nadie, haz esto como puedas. Nunca. Siempre Él le da los medios. Él le da los medios. Quiero que hagas esto, ten. Y demás, de sobra, porque sabe que somos muy desperdiciados nosotros. Pero necesitamos pedir que envíe trabajadores llenos del Espíritu Santo, trabajadores llenos de los dones del Espíritu Santo. Tienes que ofrecerte tú. No solamente se trata, Señor, dales a todos mientras yo aquí disfruto mi pecado. No, se trata de que nosotros nos dispongamos para que el Señor nos tome a nosotros como instrumentos. ¿Qué te va a dar? No sabemos, pero todos los dones de Dios y los carismas se complementan, nunca chocan entre ellos. Si chocan, esa es la parte humana, la soberbia del que lo recibió, pero cuando la persona no tiene ese problema de soberbia y es humilde, todos los dones se van complementando. Todos los dones se van complementando. El Señor va haciendo su obra. Él hace lo que Él quiere. Puede utilizarnos de 1000 formas, de 1000 maneras el Señor. Yo les platicaba, permítanme poner esto como ejemplo, ya se los he platicado. Me invitaron a un retiro mariano en Guadalajara y fui al retiro mariano en Guadalajara. Entré, no me acuerdo si me invitaron. La cosa es que yo entré a ese retiro mariano en Guadalajara y entonces el padre María Emanuel llevaba como equipo de trabajo a una religiosa. Los dos tienen un don de lenguas preciosísimo, pero preciosísimo el don de lenguas. Entonces el padre, ahí sí se cometió un error, no se le avisó a la gente qué es lo que iba a pasar. De repente el padre sale y levanta la custodia y empieza a caminar entre la gente, pero no se le avisó. Entonces había mucha gente platicando aquí, otros riendo por allá. Entonces yo cuando vi eso, me subo yo y agarro un micrófono. Nadie me invitó ni nada, pero dije, esto no podemos dejar a Jesús así nada más. Y empiezo yo a hablar y empiezo a centrar la atención de todas las personas en Jesús. Y se me venían muchas palabras del Señor cuando caminaba, y de repente, ¡pup!, ya no se me vino nada, no se me ocurría nada. Y empieza la monjita con la don de lenguas, y luego el Señor está haciendo esto y esto. Tenía palabra de conocimiento. El Señor está trayendo aquí de una persona, y se callaba ella, y a mí se me ocurrían un chorro de cosas. El Señor y caminando y vaya. De repente se me acababa el rollo y empezaba la monjita. Dije, es uno y uno. Así es como estaba trabajando el Espíritu Santo, es uno y uno, pues ahí va, ¿verdad? Cuando ya se me acababa el rollo, me callaba, pues le tocaba a ella y a ella y empezaba. Es el complemento, el Señor va a utilizar a quien Él quiera, pero hay que disponernos a eso. Hay que disponernos a ser instrumentos en las manos de Dios para lo que Él quiera.
Si nosotros vamos siendo instrumentos y estamos pidiendo para nuestra parroquia, para nuestra comunidad, para los que nos reunimos aquí, porque tenemos que tener esto, ¿dónde más se va a recibir si no es en la iglesia? Si nosotros empezamos a pedir y de uno en uno se van disponiendo y van recibiendo lo que Dios le quiera dar a cada uno, imagínense. Imagínense si esto empezara a suceder y uno de estos muchachos, uno de los muchachos recibiera el don de piedad. Y entonces le nace un amor impresionante por la oración. Es un maestro para la contemplación del misterio de Dios. Y entonces, ¿qué va a hacer? Y resulta que ese muchacho es compañero de tu hijo en la escuela. Pues lo va a jalar. Si es compañero y es amigo de tu hijo, lo va a jalar. No necesitas hacerlo todo tú. Tú no eres el que le va a tocar hacer todas las cosas. Dios ya sabe a quién le regaló qué cosa para que haga ciertas cosas. Te regala a ti para que ayudes a cierta cantidad de personas, no a todos los que te encuentres en la vida. Porque algunos van a ocupar cosas que Dios no te ha dado a ti. Pero si te las dio a ti, tienes que utilizarlas. Tienes que utilizarlas para todo. Y entonces imagínense, si donde tú trabajas, donde tú aquí mismo estuviéramos aquí en la parroquia y estuviéramos todos y nos conociéramos, que no nos conocemos todos, no sabemos los nombres de todos, ni nos hemos interesado entre nosotros. Pero ¿qué tal si ya empezara el Señor, por el amor que mostráramos entre nosotros, a derramar sus dones? Y ocupas un consejo y ahí hay alguien que tiene el don del consejo. Si sigues lo que te dice, vas a llegar, vas a salir porque sales. ¿Va a haber problemas? Claro que va a haber problemas. Siempre hay problemas en el mundo. Pero el don de consejo te va llevando por donde tienes que ir. No por donde te gustaría, sino por donde te conviene ir. Por donde te conviene ir. Y luego vas a otro y le preguntas porque tiene el don de sabiduría. Está pasando esto en mi vida y esta persona te ayuda a aterrizar todo desde la fe. Te ayuda a profundizar en el misterio de Dios, lo que Dios está haciendo en tu vida, el don de temor de Dios en otro. Imagínense si tuviéramos nosotros, si nos dispusiéramos, y aquí tendríamos todo. Alguien tendría el don de la sanación física, alguien se siente enfermo, iría con el que tiene el don de sanación física. Tenemos todo, pero no hemos pedido. Jesús no dijo nada más, espérense y va a llegar. No, dijo, pidan al Padre que les conceda, pida que les manden trabajadores para la mies. Y es algo que no hemos hecho. Por eso es algo que nos vamos a llevar como tarea. Tenemos que empezar a pedir. Pidan, pidan. Hace mucho se empezó a hacer la oración en las misas para pedir vocaciones sacerdotales, pero esto no se trata solamente de vocaciones sacerdotales. El don del Espíritu Santo es para todos los bautizados. Los no bautizados no lo pueden recibir porque ni siquiera lo conocen. Es indispensable que se haya recibido el bautismo para que se pueda recibir el don del Espíritu Santo. Es un don que que Jesús ganó a los que han creído en Él, para los que han creído en Él, los que saben que Él es el enviado del Padre. Entonces tenemos que empezar a pedir, no un don en específico. Puedes pedir un don específico, pero no aferrarte a que sea lo que tú pides. Porque quién sabe si lo que a ti te gusta es lo que te convenga para cumplir lo que Dios te ha confiado a ti. Por eso hay que dejarle a Dios todo en sus manos, lo que Él quiera darnos a nosotros, lo que Él quiera dar a la familia, lo que Él quiera dar a los de la parroquia, lo que Él quiera dar. Lo que Él quiera dar, sin rivalidades, sin envidias, sin corajes, porque el Espíritu Santo le va a dar a quien Él quiera darle. No te va a preguntar a ti a quién le va a dar ni cuánto le va a dar.
No necesita preguntarle a nadie. Esto se lo da el Señor a quien Él quiere, pero hay que pedírselo. Señor, derrama sobre esta comunidad tuya, sobre esta iglesia, se le llama iglesia particular, sobre esta iglesia particular, derrama tu espíritu sobre nosotros. Necesitamos vida. Necesitamos algo que nos regrese la vida. Algo, no hay fuerza suficiente para la conversión. No hay nada, ahorita no tenemos casi nada. ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están los prodigios? ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente de fe? Si nosotros le preguntáramos eso a Jesús, Señor, ¿y dónde están todos esos prodigios que se hicieron en Pentecostés? ¿Y dónde están los que lo piden? ¿Y dónde están los que cuidan de su vida para recibir lo que Dios les quiera dar? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Necesitamos nosotros prepararnos. Tiene que haber esto. Esto es lo que llama la atención del mundo hacia Jesús a través de su iglesia. A través de su iglesia, escuchamos en la segunda lectura, cómo el Señor lo que quiere es un reino de sacerdotes. Y todo bautizado es sacerdote, tercer grado del sacerdocio. El segundo grado del sacerdocio es el sacerdocio ministerial, el que yo recibí por imposición de manos del obispo. Y el primer grado, el más alto de los grados del sacerdocio, lo tienen los obispos. Pero nosotros no somos los únicos que tenemos dones y carismas. Eso es para todos los bautizados, si se disponen. Si no se disponen, vamos a carecer de todo, como está pasando. Vamos a carecer de todo. Necesitamos disponernos. Nosotros somos los culpables de lo que estamos sufriendo. Nosotros somos los culpables de lo que estamos sufriendo porque no estamos pidiendo trabajadores. Envía, Señor, trabajadores, y cuando Él mande un trabajador, le da todo lo que necesita. Todo lo va a tener, un don específico. No va a recibir todos los dones del Espíritu Santo, un don específico para la misión. Lo demás se reparte porque en la iglesia todos dependemos de todos. Todos dependemos de todos y de esa manera no hay forma como de que creciera la soberbia, porque todos dependemos de otros, todos dependemos de todos. Yo podría tener un don, pero otros podrían tener otro que yo necesito. Si a mí el Señor me diera un fuerte don de predicación, que me ha dado un don, porque todos los sacerdotes predicamos mucho, da el don de predicación, pero a lo mejor a otro le da el don de salud. Y cuando me duelan las uñas, pues tengo que ir allá. Oye, pídale al Señor, ponme las manos y que el Señor haga su obra. Él me da de lo que Dios le dio y yo le doy de lo que Dios me dio a mí. Se complementa, se va dependiendo de unos de los demás, uno del otro, y es como vamos creciendo todos. Pero ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están los milagros que deberían de haber? ¿Dónde están los milagros? Para que estos sean, es necesario que nos dispongamos, que pidamos al Señor que envíe trabajadores. Por eso todos los días, de veras, todos los días, antes de preguntarse cómo amaneció el dólar, hay que pedirle al Señor, envía trabajadores a tu mies. Envía trabajadores a tu mies. Él les va a dar lo que necesiten. Él les va a dar lo que necesiten. Porque si no, vamos a seguir sufriendo ahorita tantas cosas que hacen sufrir a las personas, pero el Señor ha mostrado que cuando Él entra en juego, cuando alguien le abre su corazón, Dios actúa a través de la persona. Y pasan tantas cosas, pueden pasar tantos milagros de una manera extremadamente sencilla, pero eficaz. Dios así trabaja. Él es muy sencillo en su manera de trabajar, de actuar, pero lo quiere hacer a través de su iglesia. Nos necesita dispuestos y orantes. Así es como nos necesita. Hay que pedirle, pero hay que disponernos. Llámame a mí, mándame a mí, envíame a mí. Y si Él te envía, Él te va a dar los dones, las gracias, lo que ocupas para eso. Lo que ocupas, a algunos les va a dar un don y otro les va a dar otro don. Alguien tal vez le va a dar el don de cocinar sabroso y hay personas que lo que
tocan sabe delicioso. Lo que hagan, aunque sean puros frijoles, es una delicia lo comer de algunas personas, es una delicia lo que sea, pero a otros les dio otro tipo de don y todo eso debería de ir haciendo feliz a la comunidad. Y nos falta felicidad, miren la cara que traen. Nos falta felicidad, nos faltan milagros, nos falta lo que Dios tiene para nosotros, pero hay que pedirlo. Todos los días hay que pedirlo. Señor, manda trabajadores a tu mies. Repito, no solamente van a ser sacerdotes, es todos los bautizados. Mándalos y dales lo que necesitan. Y el Señor sabrá lo que haga, sin darle clases a Dios, sin decirle que haga, dale esto a esta persona y esto a esta. No, 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 déjalo. El Señor sabe lo que tiene que hacer. Sabe lo que tiene que hacer. Esta iglesia debe florecer en el amor, en la caridad, en los dones del Espíritu Santo, en los dones del amor. Y el Espíritu se va a manifestar cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiera. Pero si nosotros nos disponemos, porque no lo hace contra nuestra voluntad, no nos va a llenar de Él contra nuestra voluntad. Necesitamos pedirlo y disponernos a recibirlo. Disponernos a dejar el pecado y a llevar la vida que Dios quiere de nosotros. Y entonces Él transformaría nuestra vida. Sería una vida llena de milagros, una vida llena de cosas, de todo, porque en Dios está todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que verdaderamente necesitamos. Hay cosas que creemos que son necesarias en nuestra vida, pero Dios es lo único que verdaderamente necesitamos. Lo demás podemos tenerlo o no, pero si no tenemos a Dios, nada tenemos. El que no tiene a Dios, nada tiene. Nada absolutamente. Pues que el Señor nos conceda las gracias que necesitamos para que podamos pedir esos trabajadores y ser uno de esos trabajadores enviados por Dios con las gracias que el Espíritu Santo nos quiera regalar a cada uno de nosotros. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.